se asocian áreas de diversas zonas del cerebro que tienen que ver con los procesos jerárquicos que incluyen conducta, pensamiento, acciones motoras. Por ejemplo, el lenguaje tiene una parte motora muy importante, otra parte comprensiva. La parte del sistema límbico, las emociones, también intervienen en los procesos mentales superiores. Pregúntale a sus abuelos, que tienen abuelos, cuál ha sido el momento más, qué sé yo, el más emotivo de ellos, ¿no? Mi nacimiento del primer hijo, tu papá que nació, etcétera, ¿no? Intervienen mucho en estas funciones mentales. A veces las emociones ganan a estos juicios que se tienen, ¿no? A veces más se piensa con el corazón que con la cabeza. Entonces, vamos a ver un breve. Les he hecho esto por virtual, pero me interesa mucho que ustedes lo fijan. Creo que ya lo han hecho esto en anatomía, así que es un recordar y simplemente. Esta es la cara externa del cerebro, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta cisura? Central neuronal. Esta cisura lateral visible. Esta cisura perpendicular externa o parieta occipital externa. Proyección lóbulo frontal, parietal, temporal. De igual manera, esa es la cisura central o la cisura lateral. En mi lóbulo frontal, ¿cómo se llama este surco o cisura? Precentral. Y esta que está acá es el giro precentral, ¿cierto? Que representa el área motora del lenguaje, área 4, ¿cierto? Ese es el surco frontal superior, o surco frontal inferior, giro frontal superior, frontal medio y el inferior. Este frontal inferior se divide en tres porciones, ¿cierto? Orbital, porción opercular, pars opercularis, pars triangularis y pars orbitalis. El par opercularis, ¿qué área del Brodmann es? 44. Pars triangularis, ¿qué área es? 45. Estas dos sirven de qué? Motora de lenguaje. Broca, motora de lenguaje. Ese es hay otras áreas, por ejemplo, las áreas 6 y 8 son las áreas premotorias. Premotor 9, 10, 11 y 12 son las áreas del lóbulo frontal, que tiene que ver mucho ahora también lo que vamos a hablar del pensamiento, de la conducta, de la parte de la inteligencia, de la parte cognitiva. ¿Correcto? Tiene que ver con este lóbulo frontal del juicio, etc. Los valores. Y el lóbulo parietal, que está acá, este es el surco poscentral, este es el surco intraparietal, giro poscentral, coronándico, área 3, 1 y 2 del miembro. Este es el opérculo parietal 43, que es el área gustativa. El lóbulo parietal superior, que es el área 5, área de asociación. El lóbulo parietal inferior, miren acá, esta que está acá, tiene que ver con dos giros, giro supramarginal, giro angular, 39 y 40. Con 22 forma área muy importante, que es el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje. Este es mi lóbulo temporal, su surco temporal superior, el temporal inferior, tres giros temporales superiores, medios e inferiores, área 20, 21 y 22. ¿Relacionadas a qué? A la comprensión, a la lectura y la escritura. Cuando ustedes leen, interpretan, ¿no es cierto? Comprenden lo que leen, lo que escriben. Y es muy importante también como áreas secundarias. Y acá en este nivel está el área 41 y 42 de Brodmann, que es el área auditiva, primaria. Este es el lóbulo occipital, 17, 18 y 19. Visual. Ese es el lóbulo de la ínsula. Miren acá. Esta es la cara interna del cerebro. Después vamos a hablar a qué se le llama arquicórtex, paleocórtex y neocórtex. Ustedes tienen la diapositiva. Si lo han leído, va a ser más rápido y fácil poder nosotros diferenciarlos. Esa es la cisura calloso marginal, la perpendicular interna o parieta occipital interna.
Cisura calcarina, ¿cierto? Giro del cíngulo o circunvolución del cuerpo caudal, parte del lóbulo límbico, y les voy a mostrar más adelante. Lóbulo frontal, giro frontal interno. Lóbulo paracentral, que la mitad es el giro precentral y la otra mitad es el giro poscentral. Lóbulo cuadrilátero, precuña, área 7 de Brodmann, sensitiva asociativa. Y este es la cuña, ¿no?, que está entre la perpendicular interna y la cisura calcánea. Este es el cuerpo calloso, este es la cabeza del núcleo caudado, este es el tálamo, este es el hipocampo, circunvolución dentada, fimbre del hipocampo que cuando pasa al esclerio radiante se transforma en trígono fornis, que va a los cuerpos mamilares, sale el fascículo mamilo-talámico, va al núcleo anterior del tálamo, por dentro está la corona radial y va a la corteza. Parte de lo que nosotros llamamos el circuito de Papez. O sea, la información se va integrando. De igual manera, jóvenes, nuestras funciones mentales superiores se integran, hacen todo un circuito neuronal para yo poder evocar mi memoria, mis recuerdos, mi pronunciación, etc. Este es el bulbo olfatorio, tracto olfatorio, estría olfatoria medial y lateral. Lóbulo cara interna del cerebro, cisura lateral, lóbulo frontal. El lóbulo temporo-occipital, no hay un surco que lo divide entre el temporal y el occipital por la cara inferior. Surco olfatorio, porque descansa la cintilla olfatoria, que se divide en una estrella olfatoria medial y lateral. Surco que parece una cruz, por eso se llama cruciforme. Giros orbitarios, superior, anterior, posterior, interno y lateral. Surco temporo-occipital externo, temporo-occipital interno. Giro recto, giros orbitarios, giro del hipocampo, giro lingual y la temporo-occipital externa. Señores, es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar cada una de las áreas, porque, por ejemplo, el hipocampo, ¿para qué sirve? Memoria, ¿no es cierto? La giro lingual, ¿para qué sirve? Vía visual, lóbulo occipital, correcto. El temporo occipital externo. Bien, señores, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en cerebelo, ¿no? Arquicerebelo, paliocerebelo, neocerebelo, y cada uno tenía qué cosa? Los núcleos, sustancia gris, y sus haces esos fascículos, sustancia blanca. De igual manera, los núcleos, esto lo voy adelantando acá mejor, vean. El arquicórtex está representado por el hipocampo. Concepto importante acá, una cosa es hipocampo, otra cosa es formación del hipocampo. El paleocórtex es cuando se integra la vía olfatoria. Y el neocórtex son las áreas primarias, corteza cerebral. Que presten mucha atención. Miren acá, por favor. Miren. Escuchen, por favor. Entonces, cuando hablamos de arquicórtex, estamos hablando de hipocampo. Cuando hablamos de paleocórtex, estamos hablando de la vía olfatoria.
interviene el nervio olfatorio, sintilla olfatoria. Cuando hablamos del neocórtex, estamos hablando ya parte de lo que vienen a ser las cortezas primarias. Cuando hablamos de sustancia gris, de sistematización, en lo que es sistematización hablamos nosotros. Sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris, del núcleo o fascículos. ¿Ah? ¿Qué núcleos representa o están a nivel de la corteza cerebral? Tenemos a los ganglios basales. Y es más, estos van a tener un componente y se relaciona con cada uno de ellos, con el arquiestriado, el palioestriado y el neoestriado. Ustedes lo han hecho, ¿cierto o no? En anatomía. ¿El arqui quién lo representa? Núcleo amigdalino. El palio, lobus palio. Y el estriado, núcleo caudado. Pero ¿dónde está él? También, ¿no es cierto? También estos dos forman el núcleo lenticular. Y acá tiene el núcleo caudal. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Las tres C. ¿Y para qué sirve cada uno de ellos? Tienen conexiones neuronales. Por ejemplo, en el núcleo amigdalino interviene en la sensación de que de peligro, ¿no? Te avisa cuando estás en mecanismo de acción, de huida o de enfrentamiento ante una amenaza externa, que genera toda una conexión neuronal, ¿ya? Para que se puedan liberar ciertos neurotransmisores. Los otros ganglios basales, los otros sustancias gris es el diencéfalo. Este diencéfalo lo forman los famosos tálamos, ¿cierto? El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y el metatálamo. Algunos lo consideran los cuatro primeros, pero esto se le debe considerar. Tálamo ya lo conocen, núcleos. Por ejemplo, los núcleos que forman parte del sistema límbico, los núcleos anteriores del tálamo. El pulvinar del tálamo, en la cual se conecta con los cuerpos geniculados. Atención, no duermas. Y el tálamo es la aduana, todo pasa por el tálamo. Cualquier tipo de información tiene que pasar por el tálamo. Recepciona todo se canaliza, viaja. El hipotálamo es el llamado cerebro vegetativo. Tiene una conexión hormonal bárbara, correcto, con todas las vísceras, las gónadas, los huesos, hormonas de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? El epitálamo, glándula pineal, melanina, ciclo, sueño y ciclo. Usted estaba alterado su glándula pineal porque están con sueño feo. Luego están con tal que duermen, ¿no? Chinos, pasa. ¿Ah? ¿Han el examen? De fisio, pero ya pasarle hace 2 semanas. ¿Y en una semana qué pasó? Lo votaron. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué ha hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho él?
¿Que así? ¿Qué habrá hecho? Se lo merece, ¿no? Están felices ustedes. Pero ha sido Muchachos. profesor. Pero Bueno, cada uno. ha vuelto, Eso nos pone triste. ¿Ha vuelto? y te pone triste. No lo suelta. ¿Ah? No lo enseña. Amor fogoso. Ah, pobrecito, amor fogoso. Por eso enseño las teorías. Y medicina no te da mucho para eso. Pero enseña medicina, profe. Muchachos. El epitálamo tiene que ver con su melanina. El subtálamo tiene que ver, son los núcleos de luz de la zona inserta que tienen que ver con función motora. Y el metatálamo está representado por los cuerpos geniculados, vía visual y auditiva. Jóvenes, todo esto es núcleo, sustancia gris. Sustancia blanca, ¿quiénes lo representan? Acá están las fibras, ¿no? Fibras de asociación, fibras que fibras de proyección, que lo han tenido, que lo hayan leído, y las fibras comisuradas. ¿Qué función tienen las fibras de asociación? Llevan información de un mismo hemisferio, de un mismo lóbulo, de lóbulos diferentes. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, las áreas 6 y 8 premotoras con área 4. Por ejemplo. ¿Ya? Ejemplo de ellos, por ejemplo, en fibras de asociaciones. ¿Ah? Fascículo arqueado, que relaciona área de Broca. ¿Qué más? El cíngulo, ¿no? La circunvolución del cíngulo. Fibras de asociaciones cortas, como el lobuleo paracentral. Fibras de proyección. Función de las fibras de proyección. Llevan información del cerebro como estructuras infratentoriales, por ejemplo, con el cerebelo, con el tronco encefálico, con la médula espinal. Ejemplo de fibras de proyección. Cápsula, ¿no es cierto? Cápsula interna, cápsula externa y la cápsula externa. Fibras comisurales llevan información de un hemisferio a otro hemisferio. Cuerpo calloso. ¿Qué más? Comisura. Pues las blancas, ¿no es cierto? La anterior, la posterior, etc. Todos hablamos de fascículos bases. Por ejemplo, cuando ustedes han estudiado las vías espinotalámicas laterales, espinotalámicas anteriores, ¿por dónde viajan? ¿En qué tipo de proyección van? Por la cápsula interna. La vía piramidal, ¿por dónde va? Cápsula interna. Y la vía motora primaria tiene que bajar ¿a dónde? Hasta la médula espinal. Es una vía de proyección. Pero doctor, ¿qué parte de la cápsula interna? ¿Brazo anterior o brazo posterior? ¿No? Entonces ya es un poco más específico, ¿cierto? Muy bien. El arquicórtex, jóvenes, que está representado por el hipocampo, son agregados neuronales que tienden a formar tres capas, o sea, son trilaminares, cuyas capas son moleculares, piramidales y polimórficas. Presenta un cuerpo hasta Diamond, en las cuales están en el campo de Forel a nivel 1, 2, 3 y 4. Pero miren, el resto lo van a ampliar un poco más en su clase. De referencia, la fimbria del disco hipocampo se convierte en formas a la altura del rodete o esplenio del cuerpo calloso. Los jóvenes, arquicórtex, hipocampo, es hablar de formación del hipocampo, es otra cosa. ¿Ya? Decir formación es hablar del mismo giro hipocampal, es hablar del mismo giro dentado,
y de la fibra del hipocampo. También el subículo, que es una zona de transición entre el hipocampo propio y el área internal, que es el área del área 28 de Brodmann, que lo vamos a mostrar hoy. ¿Bien? Este es el locus del hipocampo, este es el giro hipocampal, área 28. Señores, ¿qué es el sistema límbico? Han hecho también sistema límbico. Primero, ¿qué es lóbulo límbico? Hablar de lóbulo límbico es hablar de esto. Esto. Giro del cíngulo con el giro del hipocampo. Borde. Limbus viene de borde. Lóbulo límbico. Circunvolución del cíngulo, circunvolución del hipocampo. Si a ello se agrega el tracto olfatorio con sus estrías, giro dentado, la fímbria, que es esta, que se transforma en fornix, que llega a los cuerpos mamilares, esta se va al fascículo mamilotalámico, el tálamo, pero no en la parte posterior ni medial, sino en la parte anterior, y está unos núcleos llamados núcleos anteriores. Vía corona radiada llega a la corteza, a eso ya se le llama el circuito de Papez o sistema límbico. Ahí está. Ese es el circuito de Papez que les he mencionado. Su hipocampo, su fornix, su cuerpo mamilares, el fascículo que les hablé, el núcleo anterior del tálamo óptimo, su radiación tálamo singular, circunvolución del cíngulo, y va a generar áreas de asociación prefrontal, parietal y posterior. Paleocórtex, corteza olfatoria, miren. Vías olfatorias, receptores, bulbo, cintía, lóbulo olfatorio, lóbulo piriforme, áreas prepiriforme, perineal. Miren acá mejor. Este representa la lámina cribosa del hueso etmoides. Esta mejor, más grande. Lámina cribosa del hueso etmoides. Las cribas, nervios olfatorios, bulbo olfatorio, sinapsis con la segunda neurona, tracto olfatorio y cintía, estría olfatoria lateral, estría olfatoria. Este es el uncus, acá está el núcleo amigdalino y hace conexión con los núcleos del arquiestriado. Se relaciona con el arquicórtex. Que habíamos mencionado, nervio, bulbo, estría, amígdala, núcleo amigdalino, lóbulo frontal, núcleo. Y el neocórtex, señores, hablar del neocórtex es hablar de dos tipos de células, las piramidales y las estrelladas o también llamadas no piramidales. Y estas se van a organizar en campos horizontales y columnas que se van a disponer de acuerdo a la función que van a cumplir. Por ejemplo, en el área 4 de Brodmann, ¿qué células hay en mayor cantidad? Las células piramidales. Y en el área 3, 1 y 2, las células estrelladas o no piramidales. Este neocórtex entonces lo representa las áreas motoras primarias, las áreas sensoriales primarias y las áreas de asociación. Motoras primarias, ¿quiénes son? 4, 3, 1 y 2, ¿no? Sensoriales primarias, la 3, 1 y 2, la 41, 42, la 43, 17 y 18 son las áreas sensoriales. Miren, una gráfica vale más que 1000 palabras. Ven ustedes acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama el giro? Atención. ¿Cómo se llama ese giro? Atención, que está celeste. Este es el circo central. ¿Qué área de Brodmann es? Está escrito. Está escrito. 3, 1. ¿Cuál es la función, Chacasaka? No. ¿Que ¿Para qué sirve ese Vestido. la primaria, ¿cierto? Ahí está.
área sensitiva primaria, vista en la cara externa, vista en la cara medial, parte del lóbulo paracentral, que todo eso. ¿Correcto o no? ¿Qué área es esta? La motora primaria. Motora. Primaria. Correcto. 4 de Brodmann. Una consulta. Tengo una duda referente a quiénes conforman el área somatosensitiva secundaria. No sé si son las áreas de Brodmann 5 y 7 o la 40. 5 y 7, ahorita lo vemos. Ahí sí, 5 en el lóbulo parietal superior, cara externa, y 7 por la cara medial. Ahorita lo vemos. ¿Qué tipo de células hay? Las células piramidales, ¿cierto? Función motora. Motora primaria. Neo, es lo que nos diferencia, ¿no? Vista por la cara externa, vista por la cara interna, y con la parte de sensorial que forma el lóbulo paracentral. Esta es la vía visual, ya lo vamos a estudiar en su debido momento. Hay una parte, un capítulo importante que tiene que ver con la vía visual en la práctica. Ahí vamos a hablar de las semianopsias temporales, de los campos nasales, etc. Recordad simplemente que atraviesa el rayo luminoso por la córnea, pasa por el cristalino, pasa el humor vítreo, que son las tres estructuras restringentes, sin ello quedamos ciegos. Por ejemplo, si nos cae ácido en la córnea, presiona la córnea, no vas a poder ver. Si se rompe el cristalino por te cae un golpe duro, contuso en el ojo y te fractura, se llama así, fractura el cristalino, queda ciego. O si tienes una hemorragia interna, cae sangre al humor vítreo, queda ciego. Son las tres estructuras restringentes del ojo. Prohibido lesionarse. Y acá está la retina, donde inicia la célula del nervio óptico, que tiene dos campos: el campo nasal, temporal y nasal. Los campos nasales se cruzan y los campos temporales se van por su mismo lado. Quiere decir que se mezclan al final, pero finalmente llega a mi lóbulo occipital, que tiene que ver que es el área 17, 18 y 19. 17, 18, 19, 17, 18, 19, rodeando la césula carotídea. Estamos hablando de neocorteza, ¿no? Auditiva. Pasa el sonido por el pabellón auricular, retumba el tímpano, pasa la cadena de huesecillos, llega a nivel de la cóclea, del órgano de Corti, y de acá sale la porción coclear del octavo párpado. ¿Qué área llega finalmente en el cerebro? Miren acá, área 41, 42. Lóbulo, circunvolución temporal superior. Correcto. Área audi. ¿Será importante o no para las funciones mentales superiores? Bastante, ¿cierto? Gustativa. Botones gustativos, papilas gustativas. Dos tercios anteriores facial, ¿cierto? Tercio posterior glosofaríngeo. Transforman el estímulo químico en impulso nervioso. Tiene toda una vía que ya lo vamos a aprender más adelante, ¿no? Desde sus núcleos, pasando por el diencéfalo, pasando por el núcleo, y llegando a la corteza receptiva, que es el área 43 del lóbulo. Ahí. Lóbulo parietal. Si se habla de corteza motípica, cuando todas las cortezas, todas las capas, las 6 capas, tienen el mismo orden, tienen la misma estructura, la misma cantidad de neuronas, incluyen la mayor parte de la corteza cerebral, es importante, y principalmente son fibras de asociación en los lóbulos frontales. Y una corteza heterotípica, justamente, no está la corteza heterotípica. La corteza heterotípica está en el neocórtex, en las áreas motoras. ¿Qué tipo de células? Piramidales. Las otras, las estrelladas. O sea, hay un mayor grosor de una de las capas. Son cortezas
heterotípica. En cambio, en los procesos mentales que tienen que ver con la relación son una corteza homomórfica. Ese concepto no lo olviden. Las motoras primarias, las sensoriales primarias. Motoras primarias, piramidales del área 4, ¿no? Sensibilidad primaria 3, 1 y 2. Correcto. Esta corteza homotípica, por ejemplo, la encontramos en los procesamientos jerárquicos secuenciales de la información. En estos momentos son receptores de una información, una gama de conocimientos relacionada a un tema, en la cual todos sus órganos sensoriales están activos, su visión, su audición, todos. Entonces procesan la información, preguntan, interpretan, articulan lenguaje, están asociando, ¿entienden? Conexión recíproca entre las diferentes áreas corticales, definitivamente. Un proceso distribuido en todas las áreas. Hay una plasticidad cortical. ¿Qué significa plasticidad cortical? ¿Quién me dice qué es la plasticidad cortical? ¿Ah? ¿Qué es la plasticidad neuronal? A ver, búscame ahorita, plasticidad neuronal. Ahorita. La capacidad que tienen de cambiar su estructura en estructurarse a lo largo de la vida. Sí, adaptación, ¿no es cierto? Es muy importante esa denominación, se dio hace muchísimos años. No le daban importancia y después se dieron cuenta que, por ejemplo, los pacientes de Alzheimer recuperaban. Pacientes que tenían hemiplegia con procesos de rehabilitación mejoraban. Entonces esa teoría de que se muera la neurona y esa neurona nunca más se regenera o esa neurona tiene una función y muere con esa función, falso, ¿no? Ahí se habla de plasticidad neuronal, muy importante. Hay personas que han tenido una infancia terrible, tremenda, donde no había un buen desarrollo del sistema nervioso y después entra un proceso de rehabilitación y el cerebro comienza a tener esta plasticidad. Obviamente hay un punto de quiebre en el cual no se puede recuperar, pero sí se ve. Y las interacciones córtico-subcorticales. ¿Cuáles son las partes subcorticales? Los ganglios basales, eso. ¿Correcto? ¿Ven ahí? Miren todas las áreas del mapeo. Corteza heterotípica, 4, 3, 1 y 2, 17, 18, 19, 41, 42, 43. Homotípica, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 5 y 7, 24, etc. Las que van asociadas. Esto ya les mencioné, cuál es la sistematización de la sustancia blanca, cómo son las fibras, para qué es la importancia de las fibras de asociación entre un mismo hemisferio del mismo lóbulo diferente, proyecciones con las partes subtentoriales, tronco, médula espinal y comisurales de un mismo hemisferio diferente. Por ejemplo, ese es Broca, ese es Wernicke, están unidos por el fascículo arqueado, ¿no? Tengo mi área motora, tengo mi área de Wernicke, cómo se asocian entre ellos a través de un fascículo. Es un poco más complejo el área, hay dos teorías, que he visto que no lo han puesto en su práctica, inclusive hicimos en la clase pasada, la teoría del lenguaje. Pero igual al final de cuentas es el mismo mensaje. Están las fibras de proyección, cápsula interna, externa y extrema. Este corte lo habrán visto. ¿Qué corte es? Coronal. Transversal. Ah, coronal. A ver, negrita,
¿Qué es esto que está? ¿Cángame? No. ¿Qué cambió? Al delegado, Tencio. Cabeza. Cabeza de caudado. Señorita, usted. Está con los lentes oscuros. Admiro mucho, señor. Admiro poco. Más fácil, ¿qué es esto? Cángame. Joker, al final no vino Joker, ¿no? ¿Qué es esto? Ese es el globus pallidus, glutamen, cápsula externa, el claustro, Cápsula externa. externo extrema, ¿no es cierto? Dividido por el claustro anterior, ¿cierto? Estos espacios son los ventrículos, rodete del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, radiaciones calamo-ópticas, calamo-acústicas, forceps minor, forceps mayor. Entonces, de pruebas de proyección está la cápsula interna, por ejemplo, ¿no? Cápsula externa, cápsula externa. Esas son las radiaciones calamo-ópticas, la que si se va para acá, calamo-ópticas. Están las vías comisurales, cuerpo calloso, comisura blanca anterior, posterior, la comisura venular y el trígono foramen. Esto ya lo conocen, cada una de las partes del cuerpo calloso. A este nivel la comisura blanca anterior, y a este nivel la comisura blanca anterior. El lóbulo frontal, jóvenes, y la conducta tienen una relación muy importante. El lóbulo frontal vamos a encontrar cortezas de asociación heteronodales representadas por las áreas 9, 10, 11, 12, 45, 46, 45. Áreas donde se encuentran las áreas premotoras y motoras, y tiene que ver como función importante, aparte de la conducta, el pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico, la parte cognitiva, lo que muchas veces quieren medir el intelecto, la inteligencia. Actualmente eso de coeficiente intelectual que tiene 120, 130, está en desuso, ¿no? Porque se habla de algo más complejo. La inteligencia no es una métrica, no es una medida. No es decir, tú tienes 120, tú 150 por un test. El 150 es más inteligente, va a tener... Falso, ¿no? No siempre es así. La inteligencia no se mide por un valor, por un número. Eso ya pasó. Se evalúa mucho más, por eso están los procesos mentales superiores, ¿no? Lóbulo frontal, área 9, 10, 11 y 12, acá, ¿no? Todo mi pensamiento crítico, juicio, valores, todo lo que en casa se forma ese nuevo ser, cómo se debe tener ese comportamiento, acá se almacena, acá obviamente conectado con todas sus áreas, ¿no? Si un niño ve de pequeño que su papá respeta a la mamá, o se le queda, o que si ve que le trata, le pega, le maltrata, se le queda, señores. Por eso muchas veces los psicólogos evalúan el estado de ansiedad y de agresividad de los niños. Hoy en día está aumentando la violencia escolar y los tocamientos indebidos de niños escolares mayores a niños escolares menores. Miren esos trastornos a este nivel, y es un proceso que se da no en un periodo corto, sino en un periodo largo. Y se le echa mucho la culpa a las familias disfuncionales, ¿no? Entre comillas. Pero no es tanto cierto, hay muchos factores. Ahí están, área 9, 10, 11 y 12, el lóbulo frontal, área 9, 10, 11 y 12. Muy bien, esto, a ver, sus informes de esto, que han hecho, dejen que hicieran en casa. ¿Han leído? Delegado. Delegado tiene que elegir. Atención. Señor Metencio, tu informe que has hecho. ¿Y a quién le has hecho? Ahí está. A ver, 3 números.